Mencionar a los reptilianos es peligroso. En algunos casos, puede que sea un paso en el terreno de lo ridículo. En otros, puede que nos adentremos en una de las teorías más inquietantes de la historia alternativa. Existe toda una subtrama que explica el papel de estos seres que, según se dice, dominan el rumbo de la humanidad. Así como el Homo sapiens evolucionó de los primates, los reptilianos habrían tenido su origen en, como su nombre lo indica, los reptiles. Y así como nosotros tenemos mucho en común con los primates, también ellos tienen características de sus ancestros. Sangre fría, en todos los sentidos, falta total de empatía, resistencia física inimaginable. Y como si esto fuera poco, la teoría de los reptilianos dice que podrían haber tenido un papel fundamental en nuestra propia evolución. No todas las vertientes están de acuerdo, y es difícil saber dónde se entrelazan los caminos de la especulación y la mitología. Tal vez su origen y el nuestro se toca en algún punto de los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. La versión más difundida de la relación entre los reptilianos y el planeta Tierra afirma que estos seres provienen de Alpha Draconis, una constelación que se encuentra a más de 300 años luz de nuestro planeta. Al tratarse de una civilización mucho más antigua y avanzada, en tiempos muy antiguos viajaron a la Tierra para explotar sus recursos naturales. Por aquel entonces, millones de años atrás, los seres humanos eran extremadamente primitivos. La relación entre los hombres y estos seres reptiloides fue mínima pero brutal, algo que se ha mantenido como parte indiscutible de la historia detrás de estos seres. Es que para ellos apenas somos comida. No solo se alimentan de los humanos, sino que disfrutan de causar dolor y agonía. Todo esto ocurrió antes de la última era glacial, momento en el que una parte de ellos regresó a su constelación de origen y un número menor se refugió en las profundidades de la Tierra, siguiendo una red de túneles que pueden encontrarse en casi todos los continentes. Nuestro miedo instintivo a las serpientes y reptiles en general se gestó en aquellos tiempos primitivos, pero no sería hasta el fin de la glaciación cuando regresarían para encontrar a un ser humano mucho más organizado y tecnológicamente avanzado. Desde ese momento, la relación de la humanidad con los reptilianos fue diferente, y es de este periodo que provienen todos los cultos a dragones y serpientes alrededor del mundo. La tecnología de estos seres seguía siendo incomprensible para los humanos, y fueron tomados por dioses. Dioses que seguían disfrutando del sabor de la carne humana y que exigían sacrificios. A cambio les dieron a los hombres conocimientos como la agricultura, nociones de arquitectura y pequeñas muestras de tecnología. Los reptilianos tienen una morfología similar a nosotros, poseen 2 brazos y 2 piernas y caminan erguidos, pero su piel está cubierta de escamas y algunos de ellos poseen una cola fuerte y que utilizan como una tercera pierna. Son mucho más grandes que los humanos, pudiendo alcanzar los 3,5 metros o 4 de estatura, y sus rasgos faciales son una combinación siniestra entre los de un humano y un reptil. Poseen una lengua bífida y garras capaces de ultimar a una persona de un solo golpe. Pero lo que realmente ha hecho que los reptilianos sean fascinantes es la manera en que su historia se ha entrelazado con nuestra sociedad moderna y, según las teorías de la conspiración, también de los aspectos más delicados de nuestra política internacional. Eso habría sucedido por medio de un largo camino de experimentos de hibridación con nuestra especie, con el fin de crear seres capaces de camuflarse con los seres humanos y formar parte de un linaje antiquísimo que colocara a estos espías en los más importantes puestos del poder a lo largo de los últimos 5 o 6 mil años. Pero esa idea de conspiración tuvo un origen, y ese parece haber ocurrido a principios del siglo XX. Para eso debemos centrarnos en los Estados Unidos y en un escritor que forma parte del mítico plantel de Arkham House
y que compartió páginas con el legendario H.P. Lovecraft en las revistas pulp de los años 20 y 30. Se trata de Robert E. Howard, creador de personajes tan famosos como Solomon Kane y Conan el Bárbaro. Una de las obras de Robert Howard se titula El Reino de las Sombras y hablaba sobre una civilización de hombre serpiente muy anterior a los humanos que trazaba un plan para reconquistar la Tierra. Estos seres estaban relacionados con los continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria, que habían sido las naciones originales en las que se asentaron antes de la era glaciar. Luego se recluyeron en las cuevas subterráneas y eran capaces de controlar a los humanos mentalmente. Eso parece haber sido el origen de la reinterpretación de los cultos ancestrales de los reptiles. También contribuyó el mismo Lovecraft con una extensa mitología de dioses extraterrestres que no tenían ninguna simpatía ni piedad por los seres humanos. Algunos años después, en la década de 1940, Maurice Doreal, un ocultista norteamericano, escribió Los Misterios de Gobi, un panfleto en el que describía una raza de híbridos entre serpientes y humanos, tratándolo como una historia real investigada por él mismo. Pero quizá el mayor impulso a esa teoría viniera de la mano de un personaje más que controvertido, David Icke. Ese autor inglés nació en Leicester en 1952 y sus comienzos no tuvieron mucho que ver con los temas que lo convertirían en uno de los principales impulsores de la teoría reptiliana. Comenzó como periodista deportivo en la cadena televisiva BBC y se mantuvo dentro del ámbito del deporte hasta 1990, cuando sufrió una crisis espiritual que lo llevó a cuestionar lo establecido, tanto en apariciones públicas como en más de 20 libros que trataban de los más diversos temas. Sus ideas iban desde una unión con la naturaleza y el desarrollo de la espiritualidad al estilo New Age, hasta la denuncia de una manipulación constante por parte de los círculos de poder político y económico. Según Icke, existe un plan maestro que busca el dominio total por parte de un régimen totalitario, pero esto no era gratuito. En mitad de la confabulación se encontraría la Hermandad Babilónica, que no es otra cosa que un grupo oculto compuesto por humanoides reptilianos. Estas criaturas están infiltradas entre las más altas esferas del poder, y David Icke acusa a George W. Bush y a la reina de Inglaterra, por mencionar solo algunos, de ser criaturas no humanas. Reptilianos e Illuminatis se entrecruzan en la teoría de una historia paralela, una teoría que ha sido ridiculizada en más de una ocasión y que podría haber desaparecido por una falta total de consistencia hace décadas, Las imágenes de celebridades que parecen perder su apariencia humana, que han sido captadas y circulan en Internet, pueden haber sido manipuladas o malinterpretadas, y en estos tiempos de la inteligencia artificial, las probabilidades de fraude se disparan hasta un punto inimaginable hace solo 5 años atrás. Pero hay algo que resiste a las explicaciones y que, si se busca con cuidado, se encuentra incluso antes de la masificación de la teoría reptiliana, y son los avistamientos alrededor del mundo de criaturas que reúnen características tanto humanas como reptiles. Uno de los más notables ocurrió en una granja apartada de los Estados Unidos, en lo profundo de una comarca rural, durante los años 50, pero no saldría a la luz hasta muchos años más tarde. La persona que lo relató conocía la historia desde años antes, de boca de su verdadera protagonista, su tía abuela, que en aquellos años vivía en su propiedad, una granja lejos de la civilización. Un día, la mujer que relata el caso estaba de visita en esta granja, ubicada en el sur de los Estados Unidos, y le preguntó por un hábito que siempre había observado en su tía abuela: sentarse en el porche de su casa, en una mecedora, con una escopeta cargada sobre las piernas. Fue entonces que su tía abuela le contó algo que había ocurrido en los años 50 y que la había marcado profundamente. Fue durante una noche, cuando se disponía a dormir, que los perros y los demás animales, gallinas, caballos
vacas y un ganso. Comenzaron a correr de manera desesperada y a dar señales de pánico. Para una mujer acostumbrada a vivir en una granja, era evidente que algo muy malo estaba pasando, o iba a pasar pronto, pero no tenía idea de qué podía ser. No tuvo más remedio que buscar su escopeta y salir para asegurarse de eliminar cualquier amenaza, pero aunque estaba oscuro, solo el ruido de los animales parecía anormal. No había signos de nada más, pero al volverse hacia la parte de atrás de la casa, donde se encontraba la letrina, a unos 20 metros, vio una silueta. Parecía un hombre, pero pronto notó que no era humano. La criatura también la vio y empezó a caminar rápidamente hacia ella. No era mucho más alto que ella, pero pudo ver que no llevaba ropa y que tenía piel y rasgos de reptil. También pudo ver que tenía las manos palmeadas. Ella le gritó que se detuviera, pero el ser, al escucharla, comenzó a caminar más rápido. Sin más opciones, la tía abuela de la mujer abrió fuego y la criatura cayó sin vida. La mujer aseguró que la sangre del ser reptiloide era de color verde. Al día siguiente, dio aviso a las autoridades, pero cuando llegaron el cuerpo, había desaparecido de manera inexplicable. El caso llegó al público a través de Barbara Lamb, una terapeuta norteamericana, quien mantuvo en secreto la identidad de la sobrina nieta de la protagonista. Lamb es una autora que ha tratado numerosos casos de supuestas víctimas de abducción extraterrestre, y este testimonio es uno de los más extraños de los que se han dado a conocer. No es desde luego el único caso. En el estado de Wyoming, en 1978, en el área de Tinton, un cazador de alces estaba en una región apartada y conducía por una carretera solitaria. La noche era oscura, aunque había luna, y el cazador conducía a baja velocidad por precaución. De pronto, un hombre apareció de la nada, en medio de la oscuridad. Agitaba los brazos desesperadamente para que el vehículo se detuviera, y se movía de manera desesperada, como si estuviera huyendo de algo. Además, no estaba vestido de forma adecuada para el clima helado de aquella noche. El cazador se detuvo y bajó la ventanilla. Ante él tenía un hombre aterrorizado. Lo único que hacía era suplicarle que lo sacara de allí. El cazador notó que la ropa del hombre estaba destrozada y tenía rasguños. Tenía la suficiente experiencia para saber que ese era el aspecto de alguien que había sufrido el ataque de una fiera. Aquel hombre no se había caído, ni había corrido por un camino con espinas. Alguien o algo lo había atacado. Viendo el estado de pánico del hombre, le hizo subir y se alejaron del lugar. Más calmado, pudo contar su historia. Dijo que él también era cazador y que había salido a cazar con 2 amigos. Habían acampado en un lugar cerca de un río y después de haber organizado el campamento, se dieron un momento para descansar. Él se alejó del grupo y se internó entre unos árboles. En ese instante lo vio. Primero fueron unas malezas que se agitaban. Pensó que podía tratarse de algún animal mediano, pero de pronto se incorporó. Y no era nada que el cazador hubiera visto antes. Medía al menos 2 metros de estatura y se sostenía sobre las 2 piernas. La piel era algo que nunca se había visto en algo de ese tamaño. Una coraza cubierta de escamas de color bronce. Los ojos eran de un depredador, parecidos a los de un gran felino. También pudo observar una poderosa cola larga y sintió algo extraño al verlo, algo que era independiente del terror, una sensación de irrealidad, como si hubiera visto algo que no era de este mundo. La criatura lo atacó y de ahí provenían sus heridas, pero de alguna manera logró escapar y se perdió. Este es uno de los relatos de encuentros con seres reptilianos más sólidos que existen. Aunque esa teoría pueda ser tachada de ridícula, aún queda por refutar una de las evidencias más espectaculares, además de los testimonios de encuentros con seres reptiloides que existen por miles alrededor del mundo. Se trata de la aportada por el vietnamita Ho Can, descubridor de la cueva Son Doong en Vietnam en 1991. Ho Can
La descubrió por accidente mientras exploraba la zona. La cueva es una de las más extrañas y enormes de ese sistema, y el explorador no pudo evitar tomar una fotografía de su descubrimiento. Lo que no esperaba era que al revelar la fotografía pudiera verse al fondo de la cueva, entre las sombras, el rostro y parte del torso de lo que sin dudas es una figura humanoide, pero no es humana. Estudios posteriores determinaron que la caverna es un ecosistema en sí misma y que sus enormes dimensiones son apenas la antesala de un laberinto de salas, pasadizos y grietas. Muchas personas aseguran que los seres reptilianos en verdad existen y están entre nosotros, esperando el momento justo para revelarse. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.